Quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Ageo. ¿Alguien se ha leído el libro de Ageo? Bueno, hoy vamos a leernos el libro de Ageo. Y nos habla de servirle a Dios. ¿Será que servirle a Dios es una misión imposible en esta iglesia? ¿Será que será una misión imposible para cada uno de nosotros servirle a Dios? Realmente Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él. Y cuando nosotros le servimos a Dios, estamos formando parte de la iglesia, de esa iglesia activa, de esa iglesia que no está dormida, sino que la iglesia tiene un propósito en la sociedad. Y dice la palabra de Dios que Él nos creó para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, tenemos que tener la certeza cada día de que todas las circunstancias han sido preparadas con Dios para que nosotros actuemos en ellas. Dios nos creó para tener un ministerio. Cada uno de nosotros tiene que tener un ministerio y pertenecer a un ministerio. En nuestra familia, en la iglesia, y también por fuera de la iglesia. Tenemos una misión en el mundo. Y la misión que el Señor nos ha dado es que nosotros seamos testigos de Él. ¿Qué es un testigo? Es una persona que cuenta lo que ha visto, cuenta su experiencia. Es una persona que da testimonio de lo que Dios ha hecho en su propia vida. Y la pregunta es, ¿será que nosotros estamos habilitados para ser testigos de Dios? ¿Será que nosotros tenemos algo para compartir con relación a lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Verdad que sí? Ok, perfecto. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué no estamos siendo testigos? ¿Por qué no estamos dando ese testimonio tan importante para la edificación de las demás personas? Y ese es un cuestionamiento que tenemos que hacerlo, porque cuando nosotros damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, realmente estamos dándole esperanza a otras personas para que ellos mismos puedan encontrar una salida en Dios a sus problemas y a sus situaciones. Amén. Cuando comenzamos a congregarnos, cuando empezamos en nuestro primer amor, anhelamos servirle al Señor. Y hay como un fuego en nuestro corazón que nos gustaría estar formando parte de esa élite de la iglesia que le sirve al Señor, y quisiéramos ser como esos líderes que están predicando la palabra de Dios, que manejan grupos, que tienen siempre una palabra de sabiduría para darnos, que son personas que realmente se sienten que están viviendo la palabra de Dios y de alguna manera como que nos motiva a que nosotros seamos iguales o mejores que ellos. Y reconocemos que es un privilegio servirle al Señor. Intuimos que el Señor nos llama y que algún día vamos a estar allá predicando la palabra de Dios. Y hay como un fuego en nuestro corazón, como una llama que se enciende y que arde en nuestro corazón. Pero a veces empezamos a apartarnos de ese deseo ferviente de servirle al Señor, y cuando tenemos oportunidad de hacerlo, no lo hacemos y dejamos pasar esa oportunidad. Le decimos al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero a veces pasa el tiempo y empezamos a orar: heme aquí, Señor, envíalo a Él, ¿no es cierto? Entonces es importante saber que la vida demanda servicio en el Señor. La iglesia es un cuerpo potencializado por el Espíritu Santo de Dios para servir. Y el Señor nos dio de su propio Espíritu para que las palabras de Dios estuvieran en nuestros labios. El Señor ha dicho justamente que no nos preocupemos sobre lo que tengamos que decir, sino que Él pondrá sus palabras en nuestra boca. Y no solamente eso, sino que Él nos ha dado su propio Espíritu. Y el Espíritu Santo es el que obra a través de nuestras palabras, de nuestra vida, y por eso dice la palabra en 1 Corintios 8 que a uno les da por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de conocimiento, al otro palabra de fe, al otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros por el mismo Espíritu, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros lenguas, y a otra interpretación de lenguas. Y así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo,
así también es Cristo. Cada uno de nosotros somos un miembro y tenemos una función que cumplir dentro de la iglesia, y esa función debemos cumplirla, porque si no nos convertimos en miembros inútiles si no queremos serlo. De hecho, el Señor dijo que Él vino para servir y no para ser servido. Él mismo le sirvió a sus discípulos. ¿Recuerdan ustedes cuando Él se ciñó una toalla y tomó un balde de agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos? Y les dijo que el Señor, Él no vino para ser servido, sino que vino para servir. Y les dijo que ese era un ejemplo que Él les estaba dando para que nosotros hiciéramos lo mismo. Tenemos que servirnos los unos a los otros. Y el servicio realmente es el que hace que tengamos crecimiento espiritual. Cuando nosotros tomamos la decisión de servirle al Señor, realmente empezamos a crecer espiritualmente. Porque indudablemente al principio llegamos a la iglesia, necesitamos alimentarnos y recibir y recibir y recibir, ¿verdad? Pero después tenemos que empezar a dar. Y no estoy hablando de la parte económica. Tenemos que dar palabra, tenemos que prestar servicio en la iglesia y compartir la palabra de Dios con los demás. Dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Y realmente el Señor nos dio, digamos, 3 categorías de poderle servirle al Señor. Nos dio dones, nos dio ministerios y nos dio operaciones. Dice la palabra de Dios que hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, Él es el mismo. Entonces nos dio dones, ministerios y operaciones. Y todo eso es el Espíritu Santo de Dios el que lo hace. ¿A través de quién? A través de nosotros, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para ser siervos del Señor. Y es muy importante que tomemos la decisión de servirle al Señor, porque nosotros podemos parar la obra del Señor. El Señor puede tener un ministerio para nosotros, y en nuestro entorno seguramente tiene un ministerio grande por desarrollar, pero va a depender de la decisión que yo tome, si le sirvo al Señor o no. Y yo sé que hay muchos obstáculos, hay muchos argumentos que el diablo levanta para que no le sirvamos al Señor. Muchas veces el orgullo. La gente dice, no, yo que me voy a poner a compartir el Señor aquí con mis amigos, que van a pensar que me volví fanático, o qué. O pensarán que ahora soy un lambeladrillos nada más y que me convertí en fundamentalista, y entonces no, mejor que me conozcan como soy y ya estuvo. Muchas veces por soberbia. Ah, no, yo estoy pidiendo tal cosa al Señor y no me la ha dado, entonces ahora sí, pues no le sirvo. Y nos quedamos ahí. O muchas veces por ignorancia, no sabemos que realmente hemos sido llamados para servirle al Señor y no sabemos cómo hacerlo. Pero el Señor nos dijo que seamos testigos de Él solamente, y es muy sencillo, porque todos hemos practicado el ser testigos, todos contamos lo que hemos visto y lo contamos con lujo de detalles. Pero cuando se trata de la obra del Señor, a veces nos paramos y nos olvidamos que tenemos una responsabilidad con Dios de contar las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Cuando nosotros decidimos servirle al Señor, el Señor se alegra y se goza. Recuerden ustedes, Eliseo se gozaba sirviéndole a Elías. Jesús se gozaba lavando los pies de los discípulos. Y nosotros también tenemos que servirle a los demás con gozo y con alegría, sabiendo que lo estamos haciendo no para los hombres, sino para el Señor. El Señor dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para Dios y no para los hombres. Amén. Así que no importa quién tenga que servirle, pero sírvale. No importa que sea de un estatus social inferior al suyo, sírvale. No importa que tenga menos dinero que usted, sírvale. Eso no es importante. El Señor nos ha dicho que tenemos que amar a los demás como a nosotros mismos. Amén. De tal manera que el Señor nos ha equipado con sus dones, con sus operaciones, con sus ministerios, para que nosotros desarrollemos la obra del Señor. Y es importante que entendamos que sí somos una parte importante de la iglesia y que el Señor realmente quiere usarnos. Pero muchas veces priorizamos todas las cosas y el servicio a la iglesia lo dejamos de último. Muchas veces ni siquiera lo consideramos. El Señor nos ha
súper equipado para desarrollar el ministerio. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? El Señor nos ha dado dones motivacionales, nos ha dado dones ministeriales y nos ha dado dones espirituales. A cada uno. El Señor se los da a cada uno. No solamente es al pastor, es a cada uno de los miembros de la iglesia que el Señor le da esos dones. Y esos dones son para usarlos. Dice la palabra de Dios que ejercitemos los dones y que procuremos los mayores dones. Y sobre todo que profeticemos. Pero profetizar no se trata de adivinarle el futuro a la gente. La gente está un poco equivocada con relación a esa interpretación. Profetizar es aplicar la palabra de Dios con relación a una situación determinada y declarar los efectos de la palabra de Dios ante esas circunstancias. Y esto indudablemente tenemos que hacerlo porque eso nos exhorta, nos ayuda a exhortar a los demás, nos ayuda a consolar a los demás y nos ayuda a edificar a los demás. De tal manera pues que tenemos esos dones motivacionales, que es un deseo innato que Dios coloca en nuestro corazón para expresar su amor hacia otras personas. Entonces si hay alguien que está andando mal, ¿verdad? Pero nosotros conocemos la palabra de Dios y las consecuencias de andar mal, entonces vamos a exhortarlo y decirle, no sigas en ese camino porque está escrito de esta manera. Pero si te arrepientes, entonces vendrá esta otra situación, ¿verdad? Y vamos a hablar con palabra de Dios. Estos dones motivacionales son imperativos de usar. El Señor dice que los usemos. Y vamos a estar estudiando un poco más sobre el tema más adelante. Están los dones ministeriales que el Señor estableció, que son los apóstoles, que son los apóstoles. A veces tenemos una idea equivocada de lo que es el apostolado. El apostolado realmente es lo que nosotros llamamos misioneros, ¿verdad? Pero todos somos misioneros, todos tenemos una misión por cumplir en esta tierra. De tal manera que no podemos decir ninguno que no tenemos ministerio, porque todos tenemos una misión. Y si todos tenemos una misión, somos misioneros en nuestra casa, en nuestra familia, donde nuestros amigos, en nuestra empresa, donde quiera que sea, somos apóstoles, hemos sido enviados por el Señor para cumplir un propósito. Por otro lado están los evangelistas. Los evangelistas son aquellos que están compartiendo el mensaje de salvación de Jesucristo. Y todos hemos sido llamados a ser evangelistas. Y para ser evangelistas es muy sencillo, es solamente dar testimonio de lo que el Señor ha hecho. Y conocer una base espiritual muy cortica, muy sencilla, que podemos compartirla y que podemos enseñarla a los demás. Las 4 leyes espirituales, por ejemplo. Eso es algo que tenemos que tenerla en nuestra mente siempre. ¿Todos ustedes la recuerdan? Las 4 leyes espirituales. Que voy a pedirle el favor a Daniel que nos ayude a repartir las 4 leyes espirituales, que las imprimimos para que todos las tengan y que todos se las aprendan. Y de esta manera entonces tengamos una herramienta para compartir la palabra de Dios. Están los profetas, y ya dijimos que son aquellas personas que son especializadas por Dios, ¿no es cierto?, para hacer declaraciones sobre el futuro de las personas con base en la palabra de Dios, no con base en lo que ellos piensan, en lo que ellos crean, sino de acuerdo con las circunstancias que cada uno está viviendo, aplicando la palabra de Dios a una situación determinada, declarar una profecía sobre alguien o sobre algo. Y estamos hablando de los pastores y de los maestros. Yo sé que hay muchas personas que son excelentes maestros. Los necesitamos para que nos ayuden a enseñar. Estos dones fueron dados por Jesús para enseñar a la iglesia, para edificarla. No es imperativo que estén todos los ministerios dentro de la iglesia, no es imperativo. De hecho, las iglesias se forman y van andando y se van estructurando. Y por otro lado están los dones espirituales o los dones operacionales, que significan manifestaciones del Espíritu Santo en cualquier persona, en nuestras vidas, que es realmente la habilidad para hacer una cosa. Hablar lenguas, interpretar lenguas, sanidades, fe, etc. Y estos son dados por el Espíritu Santo de Dios como Él quiere. Entonces, primero que todo, recordemos, los dones motivacionales son imperativos de usar. Los dones
dados por Jesús, los dones ministeriales y los dones del Espíritu Santo. Aquí están los 7 dones motivacionales, que es el don de profecía, que es aplicando la precesión. La precesión es la que la palabra de Dios establece para una circunstancia determinada. Esto es muy importante. Está funcionando la palabra de Dios en las circunstancias, así nosotros lo vemos. Es como cuando ustedes se dan cuenta, nosotros no nos damos cuenta que la Tierra está girando sobre su propio eje, ¿verdad? Pero sí hay un movimiento que está funcionando y no nos damos cuenta. Asimismo tenemos que saber que la palabra de Dios está obrando en la vida de cada persona, así no lo veamos, pero ahí está obrando la palabra de Dios, ya sea en bendición o sea en juicio. Eso es importante saberlo. Entonces tenemos el don de profecía, el don de servicio. Hay personas que tienen el don de servicio y es un don muy hermoso, porque la gente se goza en servirle a los demás. El don de enseñanza, el don de exhortación, el don de dar, este es un don también. Y dice que el que dé con liberalidad, ¿verdad? No pensando, uy, no, es que si doy entonces voy a quedar grave. No, confíe en Dios y dé con liberalidad. Dice que el que sirva con gozo, el que enseñe, el que exhorta, que lo haga con amor. El que administre, que lo haga con liberalidad también y con misericordia. Esos son dones que son imperativos. El Señor manda que se hagan todas esas cosas en la iglesia. Luego están los 5 dones ministeriales, que es profeta, apóstol, evangelista, pastores y maestros, que son optativos. O sea, en la iglesia debe haber por lo menos un pastor, ¿verdad? Pero qué bueno que haya también un maestro, qué bueno que haya un evangelista, un apóstol, qué bueno que haya un profeta también, ¿verdad? Y por otro lado, están esos dones que fluyen en las personas, que son los espontáneos, que si la persona está dispuesta a servirle al Señor, el Espíritu Santo de Dios le da palabra de sabiduría, le puede dar palabra de ciencia, le puede dar más fe cada vez. Si conoce la palabra de Dios, en la medida en que va conociendo la palabra de Dios, su fe va siendo aumentada, va siendo fortalecida. Puede obrar sanidades a través de cualquier persona, el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios que si hubiera algún enfermo entre nosotros, impongamos las manos sobre él y el Señor lo sanará, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. El don de milagros, el Señor puede obrar milagros a través de cualquier persona, porque es el Espíritu Santo de Dios el que hace los milagros. No es el pastor, no es el líder, es el Espíritu Santo de Dios el que obra y puede utilizar a cualquier persona para hacerlos. El don de profecía, el Señor también le puede dar palabra a cualquier persona para desatarla sobre una situación determinada, siempre y cuando esté acorde con la palabra de Dios. Le da discernimiento de espíritus. Es impresionante cómo el Señor le da esos dones. Tenemos en el grupo de profesionales una niña que lleva con nosotros 6 meses asistiendo al grupo y nos contó hace 15 días que estaba por ahí en La Calera y en un paseo y subieron a un edificio y cuando ella iba en el 4º piso, que estaban subiendo por escaleras, dijo, no, yo no me siento bien aquí, vámonos de aquí, vámonos todos ya de aquí. Se puso de mal genio y finalmente sacó a todo el mundo, porque iban a subir al 5º piso porque había un mirador muy bonito allá, y salieron del edificio, y cuando salió la última persona se derrumbó el edificio. Increíble. Esa mujer tiene un don de discernimiento de espíritus muy especial, es una bebé espiritual y logró percibir ese espíritu de muerte que estaba ahí, de tal manera que esos dones el Señor los da a cualquiera de nosotros, siempre y cuando estemos conectados con Dios. El Espíritu Santo de Dios se manifiesta en nuestras vidas. El don de lenguas, el orar en lenguas, el Señor se lo da a cualquier persona. No necesita haber hecho un gran curso de teología. Igualmente el don de interpretación de lenguas. De tal manera que esos dones el Señor nos ha dado todos. ¿Para qué? Para que nosotros construyamos la iglesia, para que nos sirvamos los unos a los otros, para que estemos trabajando en la obra de Dios. Y toda la iglesia es un solo cuerpo. Y al ser un solo cuerpo significa que cada uno de nosotros tiene una función importante que cumplir. Cada uno está dotado de esos dones, de esa capacidad para poderle servir al Señor. El Señor nos ha dado herramientas, nos ha dado talento, nos ha dado habilidades para poderle servir al Señor. Pero ¿qué tal una orquesta de 50 personas en donde solo 2 o 3
o 4 estén tocando. ¿Cómo se ve eso? Se ve como ridículo, ¿verdad? Yo quiero pedirle el favor a Daniel que me le ponga clic ahí en ese videito para que lo veamos. Esta es la interpretación de una canción que se llama, o de una melodía que se llama Misión Imposible. No sé si ustedes la recuerdan. Es muy famosa, ¿no? Ahí vemos ahí como 50 músicos. Pero mire la indiferencia de todos. Solo uno ahí soplando duro, ¿verdad? Y los demás quieticos, con sus instrumentos, con todas las partituras y todo, pero no hace nada. Por ahí 4 músicos están tocando nada más de los 50, los demás están mirando. Por supuesto le toca hacer un esfuerzo enorme al pobre trompetista, ¿no? Una ayudita ahí. Desgallito ya. El hombre con una orquesta de 50 personas y prácticamente uno solo desgañitándose ahí tratando de hacer la obra para que la cosa salga bien. Terrible. La iglesia no puede ser así. Eso es una misión imposible de lograr. Todos tenemos las habilidades, la capacidad, los dones del Espíritu Santo para que podamos servirle al Señor. Yo quiero que hagamos una comparación. Hagamos una comparación con esta otra. ¿Cuál suena mejor? ¿Verdad? Se ven todos con un solo cuerpo. Hay armonía. Hay trabajo en equipo. Hay coordinación. Hay disposición de corazón. Todos están utilizando sus talentos. Están utilizando las herramientas. Qué diferencia tan tremenda, ¿verdad?, entre esas dos orquestas. Una orquesta en donde hay 2 o 3 músicos que están haciendo su trabajo y en la otra en que están todos los 50 músicos realmente trabajando coordinadamente, cada uno utilizando sus dones, sus talentos, las herramientas que tienen disponibles para poder hacer una obra magnífica para el Señor. De tal manera que hagamos de esto una misión posible. Que no sea una misión imposible servirle al Señor. Que cada uno de nosotros tomemos la decisión de poderle servir al Señor. Porque quizás al principio queríamos servirle al Señor y cuando empezamos queremos ser ujieres y queremos aprender y queremos estudiar y queremos...
Pero después se pasa el primer amor y empezamos a manosear las cosas de Dios y empezamos a ver que realmente eso ya no es un privilegio servirle al Señor, sino que se nos convierte en una carga, se nos convierte en una obligación. Y por eso el Señor nos dice que hemos dejado su primer amor, nuestro primer amor. Ahí dice en Apocalipsis, dice, tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Cuál es el candelero? Es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios va a estar en nosotros. Está en nosotros. El Señor nos dio su propio Espíritu, que es su naturaleza divina. La está compartiendo con cada uno de nosotros, pero es para que hagamos su obra. No es para que nosotros estamos diciendo, ay, qué bueno, aquí está el Espíritu Santo de Dios viviendo en mí. ¿No es cierto? Entonces vamos a dormir juntos y ya. Vamos a descansar juntos. Vamos a pasear juntos con el Espíritu Santo. No, Él nos dio su Espíritu para que nosotros hagamos la obra del Espíritu Santo, para que nosotros seamos las manos de Cristo, para que nosotros seamos la voz de Cristo, para que nosotros seamos los pies de Jesús. Amén. Es un gran privilegio servirle al Señor. Realmente tenemos que sentirnos honrados de poderle servir al Creador del universo. No importa qué labor desempeñemos, la gestión que nosotros hagamos es fundamental para el desarrollo de la iglesia. Y el servicio a Dios nos traerá grandes recompensas. Dios no es ingrato. No piensen que Dios es ingrato. No piensen que Dios no existe. A veces la gente dice, no, yo no me pongo a servir al Señor porque yo tengo otras cosas que hacer más importantes. No hay nada más importante que servir al Señor, por favor. No hay nada más importante que servirle al Señor. Entendamos nuestras prioridades. Reevaluemos nuestra escala de prioridades. Pero lo más importante en nuestra vida es servirle al Señor. Dice en la palabra de Dios que debemos darle el primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Así que nuestro servicio al Señor ocupa un lugar de preeminencia. Y créame que Dios va a ver eso que nosotros hagamos. No importa si la labor es importante o no es importante, no importa si es una labor de abrir una puerta, recibir a las personas o cuadrar unos carros en el parqueadero. No importa si es que simplemente abrimos nuestra casa para que gente venga y vengan a la casa a compartir de la palabra de Dios y que venga un líder y les hable y yo les ofrezco un cafecito. No importa el trabajo que hagamos para el Señor, pero el Señor está viendo la disposición de nuestro corazón y el Señor aprecia todo lo que nosotros hagamos por Él. Yo me quedé sorprendido cuando este soldado que le salvó la vida a Ingrid Betancourt finalmente se ganó la lotería atendiéndola a ella, porque el hombre pues está viviendo en Francia con una beca, ya es politólogo, no sé, creo que estudió politología o enfermería, no sé qué, pero lo cierto del caso es que le cambió su vida, porque Ingrid estuvo muy agradecida con él, porque de alguna manera cuando ella estuvo enferma le daba la comida en la boca, la consintió, la apoyó, le sirvió, y después ella lo gratificó y lo hizo muy bien. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios va a gratificarnos por lo que nosotros hagamos para Él? Es importante que nosotros le sirvamos al Señor. Y es importante que nosotros entendamos que si no le servimos al Señor, a pesar de que Él nos ha dado grandes bendiciones, podemos acarrear maldición a nuestra vida. Y no quiero asustarlos, pero sí quiero que miren en la Biblia, Deuteronomio capítulo 28, versículo 47, que nos dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con gozo y con alegría de corazón, por la abundancia de todas las cosas, estaba tan ocupado con todas las bendiciones que Dios le dio, que no tenía tiempo para servirle al Señor. Dice, entonces servirás a vuestros enemigos, con hambre, con desnudez y con falta de todas las cosas. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? ¿Que venga ese tipo de maldición a nuestra vida? No, tenemos que reaccionar y cambiar. Tenemos que despertar en nuestro espíritu y darle la prioridad al servicio al Señor. Por otro lado, Ageo también nos está diciendo:
¿Acaso es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está en ruinas? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien en vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Comed, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su salario como en saco roto. ¿A alguien le pasa eso? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad en vuestros caminos. Y nos manda: subid al monte, traed madera y edificad la casa, y yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Tenemos que salir a la calle, buscar gente, compartirle el Señor, traerlos a la iglesia. Aquí no estamos hablando de un templo de madera, estamos hablando de una iglesia de personas. Y cada uno de nosotros tenemos que ganar almas para Cristo. Cada uno de nosotros tiene la bendición de Dios para que cada uno de nosotros tengamos un rebaño de ovejas, pero de ovejas que sigan al Señor. Amén. En las bendiciones que el Señor dio en Deuteronomio 28, dice: benditas serán los rebaños de tus ovejas. O sea que nuestras ovejas van a tener rebaños. Suena como raro, ¿no? Porque los pastores son los que tienen rebaños. Pero dice en Deuteronomio que serán benditos los rebaños de tus ovejas. O sea que cuando tengas una ovejita que es un discípulo, ese discípulo va a tener un rebaño después. De tal manera que si tú no discipulas a esa persona, vas a impedir que esa persona tenga un rebaño. Pero si decides discipularlo, la palabra de Dios dice que esa persona tendrá un rebaño. Y esas todas son coronas que tú puedes presentarle al Señor cuando Él nos llame a cuentas. Sigue diciendo Ageo: buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa, yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso los cielos os han negado la lluvia y la tierra retuvo sus frutos. Yo llamé sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo y sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. ¿Todo por qué? Porque estamos más preocupados por nuestros asuntos personales que estar preocupados por la obra de Dios. Estamos más preocupados por las labores que tenemos que desempeñar día a día, por nuestro trabajo, por nuestro estudio, por nuestra familia, por nuestros negocios, por nuestra vida social, que preocupados por el trabajo para el Señor. Y entonces el Señor dice: ok, perfecto, en ese caso voy a restringir mis bendiciones. Que no nos pase eso. Dice entonces, dice la palabra de Dios: temió el pueblo delante de Jehová, y entonces Ageo, el enviado de Dios, habló por mandato de Jehová diciendo al pueblo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y esta palabra es para nosotros. Dios está con nosotros. Repítalo conmigo: Dios está conmigo. Y el Señor nos va a ayudar para poder hacer su obra, pero necesitamos disponer nuestro corazón para hacerlo. Va a ser importante que despierte ese espíritu en nosotros, así como Jehová despertó el espíritu de Zorobabel, el hijo de Salatiel, el gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac. Necesitamos que el Señor despierte nuestros espíritus y empecemos a actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén. Dice: entonces ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos. Amén. Y es lo que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que hacer. No podemos esperar a que llegue la maldición. No podemos dar el chance de que el trabajo que hemos hecho durante nuestra vida sea disipado por un soplo del Señor. Por favor, tomemos responsabilidad con la obra de Dios. Tomemos responsabilidad con nuestra iglesia. El Señor nos ha puesto aquí con un propósito, y ese propósito tenemos que cumplirlo cada uno de nosotros. Y yo sé que todos amamos a Dios, pero a veces nos olvidamos de lo imperativo que es servirle al Señor. Necesitamos servirle al Señor. Y les pregunto: ¿quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada ante vuestros ojos? A veces la gente se queja: no, es que ya no viene gente a la iglesia, es que fulanito ya se fue. Pero el Señor nos dice: cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová.
Trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de mi gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Dice la palabra de Dios, mía es la plata, mío es el oro. A veces decimos, no, es que yo tengo que trabajar los domingos, por eso no voy a la iglesia. Yo no puedo ir a la célula porque tengo que trabajar hasta la noche. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor. La gloria de esta segunda casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Dice la palabra de Dios también, no está aún el grano en el granero, pero el Señor ve nuestro corazón y ve nuestra decisión de arrepentimiento. Y si nosotros optamos por cambiar y por empezar a trabajar para la obra del Señor, la bendición de Dios ya viene, ya va a llegar. Sigue diciendo la palabra. No está aún el grano en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, pero desde este día yo os bendeciré. Amén. Desde este día yo os bendeciré. Diga conmigo, desde este día Dios nos bendecirá. Amén. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, que Dios está pendiente de la actitud de nuestro corazón en cuanto al servicio para bendecirnos. Y si nosotros tomamos la decisión de servirle al Señor, créame que el Señor empieza a bendecirnos de una forma sobrenatural. Yo lo he vivido en mi propia experiencia. Y me he dado cuenta cómo el Señor, a través del servicio, empieza a bendecirlo a uno de una manera y de otra que es impresionante. Pero cuando dejamos de servirle al Señor, también pasa igual. Las bendiciones empiezan a cerrar. El Señor quiere que nosotros le sirvamos a Él. Y tiene grandes bendiciones para nuestra vida si nosotros tomamos la decisión de servirle al Señor. Hechos 20:24 dice, pero ninguna cosa hago, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa en mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de Jesús. O sea, para Pablo aquí todo, lo más importante era servirle al Señor y terminar su carrera con gozo. Si le está sirviendo al Señor, gócese en el Señor, porque las bendiciones de Dios van a llegar. Diga conmigo, van a llegar. Es importante que tengamos la certeza de que el Señor quiere bendecirnos y que si nosotros decidimos servirle al Señor, la bendición de Dios va a venir con nosotros. Amén. El Señor nos ha dado el poder, nos ha dado su propio Espíritu. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién no ha recibido el Espíritu Santo de Dios aquí? Yo creo que todos tenemos el Espíritu Santo de Dios, o sea que estamos habilitados ya para poderle servir al Señor. Y lo que el Señor nos ha llamado es que seamos testigos de lo que Él ha hecho en nuestra propia vida. Y dice que tenemos una misión en Colombia y en el mundo. Y esa misión es que hemos recibido de Él la gracia y el apostolado para conducir a las naciones a la obediencia de la fe por amor del nombre de Jesús. O sea que nuestra responsabilidad es con toda la nación, no solamente es con nuestra familia. Pero tenemos que empezar por nuestra familia, por nuestros vecinos, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. Es importantísima nuestra misión, porque es un mensaje salvador, va a transformar la vida de las personas, va a tener efectos generacionales. Cuando nosotros logramos que una familia llegue a los pies del Señor, esa familia va a ser educada en el temor de Dios y los hijos de los hijos también, y va a ser de gran bendición para todas esas generaciones. Es una labor supremamente importante que nosotros tenemos que cumplir. Tenemos que enseñarle a la gente que el justo debe vivir por la fe. Pero a veces nosotros dejamos que la sociedad los lleve y simplemente la tendencia social y la corrupción les dé más seguridad que obedecer la palabra de Dios. Y estamos en este mundo secularista en donde el humanismo
realmente se ha apoderado de las mentes de las personas y la gente ya no tiene conocimiento de la palabra de Dios y no tienen temor de Dios. Y el Señor nos ha mandado justamente en este tiempo porque quiere que seamos nosotros sal y que seamos luz, pero la sal tiene que meterse, tiene que mezclarse y tiene que afectar donde debe ser salado, donde debe ser cambiado el sabor. Y esto tiene que ser a través de la palabra de Dios, a través de explicar el pensamiento cristiano, a través de enseñar los principios cristianos, vamos a poder ser sal. Y tenemos que ser luz, y dice en la palabra de Dios que la luz no se pone debajo de la mesa, se pone en un lugar alto para que brille, para que alumbre a los demás. Y tenemos que dar la palabra de Dios para que la gente pueda entender el mensaje de salvación de Jesucristo y pueda conocer también los principios bíblicos para que tengamos una sociedad más próspera, una sociedad más justa, una sociedad más feliz. Dice en la Biblia, por ejemplo, que sin justicia no hay paz. Y nosotros estamos haciendo paz sin justicia, perdón. O sea, paz no es solamente ausencia de guerra. Paz es vivir en armonía. ¿Qué pasó? Y por eso tenemos que procurar siempre entender que Dios tiene un propósito especial con la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene una labor por desarrollar a través de nuestra vida en el ámbito que el Señor nos ha puesto. Y el Señor nos bendice y nos ubica en determinadas posiciones para que nosotros seamos influencia desde esas posiciones con el poder que el Señor nos da, para que el pensamiento de Dios pueda ser establecido también en la vida de esas personas o en esas situaciones o en esas decisiones que nosotros estemos haciendo. La gente anhela conocer la verdad. En este tiempo de tanta confusión, en este tiempo de tanta mezcla de ideologías que están entrando, la gente necesita tener un norte, necesita saber cuál es la verdad, en qué debe creer. Porque realmente la ideología que se está entrando a través de las universidades, de los medios de comunicación, está en contra de la palabra de Dios. Y vemos nosotros mucha confusión. Es impresionante la cantidad de cosas que vemos cada día. Pero la gente necesita un norte. La gente está desesperada por conocer la verdad. Y la verdad es que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. De tal manera que tenemos que orar al Señor para que mande obreros a su mies, pero también tenemos que nosotros convertirnos en obreros de la mies. Cada uno de nosotros está llamado a eso. Y tenemos que hacer un trabajo de calidad para el Señor. Nosotros debemos cumplir nuestra misión, siempre dando testimonio de que lo que nosotros hacemos está perfectamente bien hecho. O por lo menos que pusimos el mejor esfuerzo para poder hacer lo mejor posible. Dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. A veces en nuestro trabajo no trabajamos porque es que no, yo tengo 2 posgrados y mi sueldo debería ser de 20 millones de pesos, me están pagando 2. Entonces voy a hacer el trabajo de 2, o sea, voy a hacer el 10% de mi esfuerzo, según lo que yo espero que debería ganar, y esa es la actitud que muchas personas tienen. Y por eso se convierten en personas mediocres, personas egoístas, que no pueden prosperar ni hacen prosperar la empresa donde están, porque están pensando solamente en el CBY, en una condición supremamente egoísta, cuando el Señor nos ha llamado y nos ha dicho que si nos piden que andemos 1 milla, andemos entonces 2, ¿verdad? Tenemos que dar testimonio con nuestro trabajo. Tenemos que dar testimonio ante los demás, que la gente cuando nos vea trabajando, no importa cuál trabajo sea el que nosotros hagamos, lo hagamos con excelencia. Y que la gente sepa que nuestro trabajo incluso está mal pago, no importa, porque nosotros el pago lo recibimos es de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Quitémonos esa soberbia de nuestro corazón. Porque muchas personas, y lo he visto, con mucha frecuencia, no, para lo que me están pagando, antes que agradezcan lo que estoy haciendo, ¿verdad? Así es la actitud. Entonces, si me pagaran el triple, pues yo trabajaría un poco más. Pero el Señor nos ha dicho todo lo contrario, que si nos piden que andemos 1 milla,
que andemos dos, que si nos piden el saco, demos también la camisa. Pero ¿qué hay en nuestro corazón? Egoísmo, soberbia, orgullo y nada más. La murmuración se convierte muchas veces en la obra más importante de nuestra vida. Y murmuramos, y criticamos al pastor, y criticamos a los líderes, y criticamos a la gente que está sirviendo al Señor, en vez de mirarnos nosotros mismos a ver si yo, ¿qué estoy haciendo por el Señor? ¿Yo qué estoy haciendo para la obra? Pero mi primer trabajo es murmurar. Eso es lo que el Señor me ha llamado. ¿Será que seas así? Yo no he oído ese ministerio. Por lo menos no es de Dios, por lo menos, ¿verdad? Y yo recuerdo que por murmurar, el pueblo de Israel duró dando vueltas en el desierto durante 40 años, en vez de haber atravesado el desierto en 40 días. De tal manera que si usted no tiene un desarrollo en su vida profesional, en su vida ministerial, o en su vida familiar, o en su vida social, pero está murmurando, ya sabe que su destino es 40 años andando en murmuración y en maldición. Pero el Señor lo va a guardar, no se preocupe. ¿O qué será mejor? Que dejemos la murmuración y empecemos a ponerle paticas a nuestra fe y empecemos a obedecer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una congregación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Los cristianos son famosos porque son murmuradores. Curiosamente, no tienen nada más que hacer sino murmurar de las personas. Esto tenemos que erradicarlo completamente de nuestra vida, porque la murmuración trae maldición. Sépalo, la murmuración trae maldición. ¿Será que el Señor murmura de nosotros? ¿Será que el Señor murmura de usted? ¿Será que Jesucristo murmuró? No, Él frenteó, y si tenía que decirle a alguien algo, se lo dijo, y le dijo a los fariseos: hipócritas, generación de víboras. Se lo dijo de frente, no lo dijo a la espalda de ellos. Entonces, si usted tiene algo contra alguien, vaya, confróntelo y háblele en amor. Dígale: usted es una víbora. Pero no lo diga por detrás, no sea cobarde. El hablar por detrás de las personas es cobardía, pero también es un complejo de inferioridad. Cuando nosotros estamos criticando a las personas y estamos murmurando por detrás, realmente es un complejo de inferioridad de la persona que está manifestándose ahí, que de alguna manera siempre está criticando como los demás hacen las cosas, pero él no quiere hacerlo tampoco. De tal manera que la murmuración es un síntoma de negligencia espiritual y de egoísmo, de soberbia. ¿Cuál es nuestra forma de hablar? Tenemos que compartir las buenas nuevas, no estar hablando maldición de los demás. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tenemos que usar una herramienta, siempre tenerla a la mano para compartir la palabra de Dios. Mire esas hojitas que le repartieron, son valiosas. Aprendas el texto de lo que dice ahí. Tenga una base espiritual, téngale argumentos para poder compartir la palabra de Dios a la gente. Aprendas esas 4 leyes espirituales. Esos versículos es importante que usted los tenga siempre memorizados, porque es lo primero que puede darle a la gente. La gente no sabe que realmente la salvación es gratis. La gente sabe que para llegar al cielo hay que sufrir como sufrieron los grandes hombres de la Biblia y morir como mártires, pero eso no es así. De tal manera que la gente tiene que saber que la salvación es un regalo de Dios y que está disponible para cualquier persona. Pero nosotros muchas veces le negamos el beneficio de la salvación a la gente porque no le compartimos el mensaje del Señor. Es muy importante que confronte a las personas
¿Qué va a pasar después de su muerte? ¿Usted qué cree? La gente dice, no, pues yo no he robado, yo no sé, yo creo que me voy para el cielo. O a lo mejor dicen, sí, realmente yo creo que no me voy para el cielo, yo he sido muy malo. Y son honestos. Pero tenemos que decirle que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y eso lo incluye a él también. A menos que acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador, a menos que él acepte que la muerte de Jesucristo fue el pago suficiente que Dios estableció por el pecado para toda la humanidad. Y entonces cuando la gente se entera de eso, entonces va a poder tener seguridad de salvación. Y entonces va a decir, ok, perfecto, entonces sí soy un hijo de Dios, porque voy a empezar a hacer la voluntad de Dios. Si usted le enseña la palabra de Dios, ¿qué pasa? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces dice, hombre, qué chévere, yo voy a ser hijo de Dios. ¿Qué se requiere para ser hijo de Dios? Porque una cosa es tener potestad de ser hechos hijos de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios, efectivamente. Entonces usted le enseña que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Entonces, bueno, ¿y cómo hago para hacer la voluntad de Dios? Bueno, pues entonces veamos en la palabra cuál es la voluntad de Dios para cada circunstancia. Y empezamos por estudiar los 10 mandamientos, ¿verdad? Y decimos que no tienen que estar adorando lo que Dios creó. No tenemos que estar adorando lo que el hombre creó. Tenemos que adorar al creador de todas las cosas. Y estudiando los 10 mandamientos, ellos van a saber cómo manejar su relación con Dios, con el mundo espiritual. Van a saber cómo manejar sus relaciones con la familia, con su esposa. Van a saber que los hijos deben honrar a sus padres, porque eso es justo. Pero nosotros tenemos que obligar a nuestros hijos a que nos honren, porque eso es justo, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, todo lo que es justo tenemos que tratar de hacerlo de acuerdo con la palabra de Dios. Tenemos que enseñarles que realmente el aborto no es una opción para los cristianos. El Señor dijo, no matarás. Él estableció ahí el derecho a la vida. Tenemos que enseñarles que el Señor respeta la propiedad privada. Dijo, no robarás. El Señor bendice la obra de nuestras manos y Él quiere que la obra de nuestras manos, nuestra familia sea bendecida. Y por lo tanto el Señor estableció el trabajo como una forma de prosperidad y de provisión para la casa. Y dijo en su palabra, 6 días trabajarás y harás toda tu obra y el 7º día descansarás. De tal manera que es un mandamiento el trabajar. Y dice también, el que no quiera trabajar, que no coma. El Señor exige que nosotros trabajemos. El Señor dignifica el trabajo. Y el Señor nos enseña todas las cosas que tenemos que hacer con relación a la sociedad. Cómo guardar nuestra conciencia. Que no debemos decir mentiras. Debemos erradicar la mentira. Y lamentablemente estamos en una cultura supremamente mentirosa. Aquí en Colombia todos mienten, del presidente para abajo. Es increíble. Tenemos que cambiar esa cultura. La codicia se ha enseñoreado de este país de una forma impresionante. Por causa de la codicia es que tenemos este país invadido de coca. Por causa de la codicia hicimos unos tratados de paz que realmente lo único que hicieron fue convertirse en un gran lavadero de dinero y en legalizar el negocio del narcotráfico. Pero todo es por causa de la codicia, porque necesito ganar un premio Nobel. Por eso. Pero si nosotros le enseñamos a la gente la palabra de Dios, la gente va a tener un norte y una forma de pensar distinta, va a tener un camino que seguir. Pero eso está en nuestra responsabilidad. Dice, esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. La palabra de Dios siempre va a estar obrando en nuestra vida. Y siempre que nosotros la impartamos sobre alguna persona, también empieza a obrar la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que espada de 2 filos, que entra y penetra hasta los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosísima. Tenemos que estar hablando palabra de Dios siempre.
No debemos avergonzarnos del Evangelio. Y yo les cuento, yo conocí una persona que llevaba asistiendo a una iglesia unos años. Y yo sabía quién era. Y yo le compartí una vez y él me rechazó y me dijo, mire, a mí no me vuelva a hablar de eso, señor. No me interesa, no lo voy a escuchar y olvídese. Ya no quiero. Pero una vez lo vi que llevaba una Biblia en la mano. Y entonces lo felicité. Oiga, qué bueno que está asistiendo a la iglesia. No, es que esta mi hermana me pidió que se la llevara. Y después lo encontré en la iglesia. Y estaba asistiendo. Y llevaba como 6 meses asistiendo. Sin embargo, no había sido capaz de decirme. Le da pena. Yo no sé por qué. Le da vergüenza. Dice en la palabra de Dios que no debemos avergonzarnos del Señor. Porque si no, Él se avergonzará delante de los ángeles. Amén. La presencia de Dios necesitamos llevarla a nuestra casa. Tenemos que abrir nuestra casa para compartir desde nuestra casa la palabra de Dios. Nuestra casa tiene que ser lumbrera en nuestro barrio, en nuestro edificio. Nosotros tenemos que ser la luz del mundo, pero cada uno de nosotros en particular tiene que empezar a alumbrar alrededor. ¿Y qué nos cuesta hacer unas invitaciones pequeñas, invitar a 2, 3 familias vecinas a nuestra casa y periódicamente un par de horitas a la semana compartimos de la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que pueden hacerlo? Todos podemos hacerlo, todos podemos hacerlo, pero ¿qué necesitamos? Que ese espíritu se despierte de nosotros, que dejemos el aletargamiento, que salgamos de nuestro confort, que empecemos a priorizar la obra de Dios sobre el programa de televisión, sobre el té con las amigas, que empecemos a priorizar la palabra de Dios sobre todas nuestras actividades. Que la palabra de Dios realmente sea la dirección, que sea el timonel, que sea lo que nos guíe. Que cada día que nosotros hagamos algo, tengamos en cuenta a Dios y la obra que el Señor nos ha encomendado. Que es una obra grande, maravillosa. Una obra que el Señor no va a utilizar a otra persona, sino a nosotros para poder hacer esa obra. Porque a nosotros nos ha puesto en ese lugar específico, en esas circunstancias, con esas oportunidades, con esas relaciones, para que nosotros seamos luz allí en medio de las tinieblas. ¿Recuerdan el caso ustedes de Obed-Edom? Obed-Edom fue un hombre que era un siervo de David. Y cuando ellos recuperaron el arca que se habían robado los filisteos, ellos fueron y la rescataron. Y la pusieron en un carro y en la estampida salieron corriendo y se recuperaron el arca, y el arca casi se cae al piso, al barro. Recuerden ustedes que el Señor dijo que nadie podía tocar el arca y que tenía que cargarse con unos palos que estaban cubiertos de oro, ¿verdad? Para que nadie pusiera su mano sobre el arca. Sin embargo, ellos llevaron el arca, la pusieron sobre un carruaje, indudablemente lo hicieron cogiéndola por los palos y la pusieron allí. Pero en la estampida, el arca como que se trastabilló y cayó, trató de caerse. Y Usa, uno de los siervos de David, entonces se acercó y le puso la mano para que no se cayera el arca. Voy a hacer el favor a Dios aquí de protegerle su arca. Y en ese instante cayó muerto, porque pensó que sus manos eran más santas que el barro que el Señor había creado. Pensó que sus manos eran más santas que la materia prima que Dios utilizó para crear al hombre. Y el hombre cayó muerto. Y entonces a David le dio terror la presencia del arca. Así que se la endosó a Obed-Edom. Dijo: no, llévesela usted para su casa, hermano. Muérase usted primero. Pero resulta que el Señor bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que él tenía. Y en 3 meses Obed-Edom fue supremamente prosperado. Así que David dijo: oiga, un momentico, tráiganla para acá. ¿Cuántos quieren llevar el arca a su casa? ¿Cuántos quieren llevar la bendición de Dios a su hogar? ¿Cuántos quieren abrir su casa para servirle al Señor? Háganlo de verdad, que no sea un amén de labios. Tome la decisión, haga un plan, defínalo
¿Cuándo hacerlo? ¿A quién va a invitar? Invítenos, nosotros estamos dispuestos a ir. No tenemos todo el tiempo, pero podemos sacar tiempo. Díganos, mire, pastor, voy a hacer una reunión en mi casa con mi familia, ¿usted puede ir? Claro que yo voy. Cuando quiera. Y empezamos a compartir la palabra de Dios y usted empieza a ayudarme allí a compartir y ahí seguramente el Señor va a levantar un líder que se siga haciendo cargo. Pero lo vamos desarrollando, hagámoslo juntos, ¿vale? Yo quiero invitarlos a que cada uno reflexione sobre su vida como nos invitaba Ageo. Reflexionad vuestros caminos y empecemos a hacer la obra de Dios. Realmente no es una misión imposible, es una misión posible. El Señor nos ha llamado a hacer cosas posibles, nos ha equipado y nos ofrece gran bendición si nosotros lo hacemos. Así que resulta buen negocio hacerlo. Vámonos en pie, vamos a orar. Gloria a Dios.